Hoy vamos a llegar al clímax de nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hemos llegado a un lugar tremendo de nuestro estudio y se trata del comienzo del cristianismo, o sea, la tumba vacía. Así que vaya en su Biblia, Marcos capítulo 15, por favor. Hoy voy a enfocar esto de una forma distinta al dar datos de la resurrección de Cristo. Pienso que es justo decir que en el punto en que terminamos nuestro último estudio, nuestro último programa, con la crucifixión de Cristo, el cristianismo se había acabado. El Salvador murió. La idea que Él era el Mesías se disipó por completo. Muchos habrán dicho que su muerte fue prematura o innecesaria y que era una tragedia que Él ahora estuviera muerto. Permítame darle 6 razones por las cuales humanamente el cristianismo debería haber acabado. Vamos a comenzar repasando Marcos capítulo 15, versículos 42 al 45 para comprender mejor. Fíjese lo que dice el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Fíjese que José es parte del Sanedrín que había declarado que Jesús era culpable y digno de muerte. No sabemos bien qué haya sucedido, pero tal vez José permaneció en silencio mientras se llevaba a cabo cada una de estas acciones ilegales. Tampoco sabemos si se produjo un cambio en la vida de José. Sin embargo, la palabra esperaba en el griego está en imperfecto, lo cual significa que cada oportunidad que este hombre tuvo, él estaba esperando el reino de Dios. En el griego está en imperfecto, lo cual significa que cada oportunidad que este hombre tuvo, él estaba pensando o esperando el reino. El reino estaba constantemente en sus pensamientos. Cuando se levantaba de mañana pensaba, tal vez hoy es el día en que venga el reino. Así que este hombre, José de Arimatea, evidentemente era un hombre de fe que se aferraba a la esperanza de Jesús, de hecho, de que Él era el Rey. Fíjese que en el versículo 42 dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Si José no hubiera buscado el cuerpo de Jesús, se hubiera hecho lo que se acostumbraba a hacer con el cuerpo de un crucificado. Se lo hubiera enterrado en el valle de Hinnom, que también se lo conocía como el Valle de las Cenizas o el Valle de los Cadáveres. Ese valle tenía un fuego ardiendo constantemente y los cuerpos de los criminales se arrojaban allí para que se consumieran. Ahora, fíjese la reacción de Pilato en el versículo 43. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Note que se usa la palabra muerto en este versículo. Ya hubiese muerto y también ya estaba muerto. En el versículo 44 dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. En primer lugar, pienso que la primera razón por la cual el cristianismo estaba acabado era porque desde el punto de vista humano Jesús estaba muerto. Jesús había sido crucificado. Esta forma cruel de ejecución fue creada por los persas. Uno de los dioses que ellos adoraban era el dios de la tierra. Ellos no querían contaminar la tierra con el cuerpo de un criminal muerto, así que inventaron la crucifixión para que el criminal muriera entre la tierra y el cielo. Esa era la solución. Ellos elevaban al reo a unos 6 metros de altura y era una muerte horrible. Había testigos de la muerte de Cristo, no solo el centurión, sino también soldados que estaban presentes. Ninguno de ellos negó el hecho de que Jesús murió. Él estaba muerto, el cristianismo tendría que haber acabado aquí. La segunda razón por la cual pienso, humanamente hablando, entiéndame bien, que el cristianismo se había acabado,
es porque el cuerpo de Jesús fue embalsamado con 100 libras de perfume. Vaya por un momento a Juan capítulo 19, versículo 39, para ver un poco de qué se trataba esta práctica. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 39, dice así: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Ahora, tenemos a dos hombres involucrados, no solo a José de Arimatea, sino a Nicodemo también. Usted recordará muy bien a este hombre. En aquellos días se acostumbraba a embalsamar los cuerpos con especias, tanto en polvo como líquidas, y eso era muy costoso. Nicodemo, al ser un hombre rico, podía comprar la cantidad de ungüentos que se usaban para la sepultura de algún miembro de la familia real. Él compró 100 libras de especias. Continuemos ahora con el versículo 40. Allí leemos de esta manera. San Juan, capítulo 19, versículo 40, dice así: Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Note que lienzos está en plural. Evidentemente la costumbre era envolver el cuerpo con lienzos. Se ponía el cuerpo en una especie de mesa de piedra dentro de la sepultura y se comenzaba a envolver el cuerpo. Usted recordará que Jesús había sido envuelto con lino cuando nació. Con un nacimiento en condiciones tan pobres, lo único que consiguieron fue envolver al bebé con lino. Y ahora, eso era todo lo que tenían para sepultarlo: lino. La costumbre judía para la sepultura era envolver los brazos y piernas con lienzos, y entre capa y capa se ponían las especias. Cuando se terminaba, el individuo quedaba completamente cubierto, como una momia. Luego se le pondría una pieza por separado en el rostro, a lo cual se lo denominaba sudario. Ahora, entre los lienzos de lino del Señor Jesús había 100 libras de especias aromáticas. Más adelante vamos a regresar a esto, no se olvide. Pero es importante comprender esta práctica y que con Jesús se hizo lo mismo. Entonces, Él fue momificado allí en el sepulcro. Los sepulcros eran hechos de tal manera que adentro quedaba una especie de estante en la piedra. El cuerpo sin vida se apoyaba en esta especie de umbral, el cual se elevaba a cierta altura. Entonces, Jesús fue crucificado, murió. Ahora lo envuelven como a una momia con 100 libras de especias aromáticas. Humanamente hablando, estaba muerto. La tercera razón por la cual el cristianismo estaba acabado en términos humanos es que Jesús fue puesto en un sepulcro y la entrada sellada con una piedra enorme. Fíjese lo que dice San Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo. Usted probablemente haya escuchado a predicadores diciendo que Jesús fue sepultado en una tumba prestada. Yo no pienso que haya sido prestada. Pienso que era permanente. No creo que José de Arimatea jamás haya pensado en ser sepultado allí. Pienso que cuando ellos pusieron el cuerpo de Jesús allí, pensaron que era para siempre. Todo se había acabado. Pero luego leemos lo siguiente en Mateo, ahora vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 59 y 60. ¿Ya lo tiene allí? ¿Ya ubicó Mateo capítulo 27, versículo 59? Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo,
que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Note que la tumba estaba labrada en la peña, o sea, era piedra sólida. No había puertas de escape ni puertas secundarias, no había salida. Luego José mandó a varios de sus siervos a que rodaran la piedra para cerrar la única entrada. La costumbre en aquellos días, si uno tenía dinero, era tener tumba propia en una propiedad que le pertenecía. José, como noble de Jerusalén, vemos que tenía una propiedad con sepultura. Ahora, para rodar la piedra de la entrada, se necesitaban entre 30 y 40 hombres. Hay un manuscrito antiguo del Evangelio de Marcos que tiene una nota al margen que dice que la piedra fue rodada por más de 20 hombres que apenas podían moverla. Ingenieros han descubierto al estudiar las tumbas de aquellos tiempos que la abertura era de 1,5 metros de altura. Así que, para entrar, uno tenía que agacharse. Se estima que para que una piedra sea lo suficientemente grande como para tapar la entrada al sepulcro, tendría que pesar por lo mínimo 2 toneladas. Así que mover la piedra de la entrada de la tumba de Jesús no era una tarea fácil. Me imagino que cuando esa piedra rodó y tapó la entrada al sepulcro, José y los allí presentes deben de haber agachado la cabeza y pensado, esto es trágico. Ahora, tenga en mente que usted y yo sabemos cómo termina el capítulo, conocemos el final de la historia. No permita que eso minimice la agonía que estos individuos sintieron. Humanamente hablando, ellos pensaron, se acabó, está muerto, está momificado, está sepultado. Ahora, la cuarta razón por la cual el cristianismo se había acabado humanamente hablando, lo resalto, era que había un soldado romano cuidando el sepulcro. Mire lo que dice Mateo 27, 62 y 63. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 62 en adelante, dice así: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Si Jesús era un engañador, ¿para qué se preocupaban? ¿Se da cuenta? Fíjese bien lo que ellos dicen en el versículo 64. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. ¿Pero para qué? Ellos dicen en la próxima frase, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Yo pienso que ellos se querían asegurar que Jesús quedara allí adentro. En otras palabras, por las dudas que Él resucite, tomemos todos los recaudos para que no salga de allí. Luego dicen para cubrir su temor de que Él verdaderamente fuera el rey. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mire lo que llegan a hacer. Si ellos verdaderamente estaban con temor que los discípulos hurtaran el cuerpo y falsificaran la resurrección, uno pensaría que los fariseos ni siquiera hubieran puesto la piedra o guardias. De esa manera, cuando el cuerpo no estuviera, ellos podrían haber dicho, no pusimos guardias, no lo aseguramos lo suficiente, así que obviamente se lo robaron de noche. Yo me imagino que después de todo esto, ellos se deben haber arrepentido pensando, ¿para qué tomamos tantas precauciones? Esto prueba que algo sobrenatural sucedió. ¿A quién se le ocurrió lo de poner guardias? Los discípulos no pueden vencer a 16 guardias armados. Seguramente se arrepintieron de no haber dejado todo sin cuidado. No obstante, vemos cuán astuto es Dios en su plan. Ellos aseguraron el sepulcro con guardias romanos.
Ahora fíjese lo que dice Mateo 27, 65 y 66. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Tenga en mente que esta guardia romana no es como muchos lo han dibujado. No se trataba de 2 o 3 soldados con faldas y espadas. La palabra griega para referirse a la guardia es masiva y se refiere a la maquinaria de lucha del ejército romano. Una unidad de guardia estaba compuesta por unos 16 hombres armados. Estos hombres eran el poder defensivo más grande del ejército romano. De hecho, ellos eran entrenados específicamente para cuidar y proteger 3 metros cuadrados de territorio. Ellos iban armados con espadas, lanzas, dagas y todo tipo de material defensivos. Así que podríamos decir que una de las razones por las cuales humanamente el cristianismo estaba acabado era no solo porque Cristo había sido crucificado, había sido momificado, había sido sepultado en una tumba de piedra con una enorme piedra en la entrada, sino que también tenía una guardia implacable e impenetrable. Se podría considerar que el cristianismo estaba acabado. Una quinta razón por la cual el cristianismo estaba humanamente acabado es que la tumba fue sellada. Fíjese nuevamente lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 66. Dice la palabra: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto es lo mismo que hicieron cuando el profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones en Daniel 6:17. Lo que se acostumbraba a hacer era poner la roca en la apertura de la tumba y luego tomar una soga y sellar la piedra con algún tipo de sellador a base de cemento. Luego, la autoridad romana ponía un sello con su anillo y cera que significaba: nadie puede tocar esta piedra o removerla. Si alguien quitaba la piedra, rompiendo así el sello romano, era crucificado cabeza abajo. Así que la autoridad romana, al hacer esto, estaba declarando: esto se acabó. Este es el último capítulo, que nadie toque esta tumba. La sexta razón por la cual el cristianismo, humanamente hablando, lo quiero resaltar, se había acabado, es que los discípulos, por lo que leemos en los evangelios, se escondieron durante todo este tiempo. La credibilidad de los discípulos se acabó. Ellos dejaron de dar el mensaje y la causa del reino dejó de existir. Estos hombres estaban temerosos, no querían dar la cara. Ellos habían huido en el momento en que Jesús fue arrestado en el huerto. Ahora, ellos estaban escondidos, tal vez en la casa de Juan. Yo me imagino, al tratar de ponerme en sus zapatos, que me sentiría muy confundido en esta situación. Me quedaría en silencio. Después de haber seguido a Jesús, que decía ser el Rey, por 3 años de mi vida, ahora Él está muerto. Quizás me hubiera sentido enojado o amargado. Los discípulos estaban escondidos y en silencio. Pero, hablando soberanamente, quiero darles 7 razones por las cuales el cristianismo florecería. Ahora, tal como usted sabe, en los próximos eventos, hablando de manera soberana, el cristianismo no está acabado, sino que está por florecer. Permítame darles 7 razones de esto. En primer lugar, tome nota. El poder romano fue ignorado y no temido, y el sello del sepulcro de Jesús fue roto. Las autoridades romanas pusieron su sello en el sepulcro de Jesús.
Esto declaró que el que tocara la piedra del sepulcro estaría declarándole la guerra al Imperio Romano, y de ser capturado, sufriría una crucifixión cabeza abajo. Entonces, que el sello se rompiera daba a entender que alguien más fuerte que el Imperio Romano había entrado en escena. Cuando ese sello se rompió, apareció alguien dispuesto a enfrentar al Imperio Romano. Ahora, sabemos que se trataba del poder de Dios, el cual puede enfrentar y superar a cualquier reino o imperio y un día reinará en el mundo. La segunda razón por la cual el cristianismo iba a florecer es porque la piedra fue removida. Vaya a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, y allí leemos de esta manera: para poder tener un mejor panorama, vamos a ver lo que dicen todos los evangelios. Puede ser que usted conozca los acontecimientos a la perfección, pero nunca está de más mirar bien los detalles. San Juan capítulo 20 versículo 1 leemos: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es interesante ver que todos los discípulos demostraron cobardía, pero las mujeres demostraron valentía. Ahora, si nos fijamos en los demás evangelios, vamos a encontrar distintas palabras para describir que la piedra había sido quitada. Hay una palabra griega a la cual cada escritor de cada evangelio le agregaría un prefijo distinto para explicar la ubicación de la piedra. Marcos sugiere, por la preposición que usa en el griego, que la piedra fue rodada hacia arriba, cuesta arriba. Lucas dice que la piedra fue rodada cuesta arriba y alejada del sepulcro. Él agrega a lo que nos dice Marcos, diciendo que la piedra no solo fue rodada cuesta arriba, sino que fue alejada. Fíjese ahora lo que vio María en la última parte del versículo 1. María Magdalena vio quitada la piedra del sepulcro, dice la palabra. Esto nos da un cuadro aún más amplio de lo sucedido, ya que Juan agrega la preposición que implica que la piedra no solo fue rodada cuesta arriba y alejada, sino que alguien la alejó. En otras palabras, alguien literalmente levantó esa piedra de 2 toneladas y la movió como si la hubiera arrojado a un lado. Esto es fascinante, porque cada persona que se hizo presente en el lugar pudo ver que obviamente alguien muy fuerte había corrido la piedra. Lo que se puede dilucidar es que algo maravilloso y fuera de lo común sucedió. En tercer lugar, la guardia romana huyó y tuvo que recibir un soborno. Mateo 28, 11 al 15 nos dice lo siguiente. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 11, en adelante voy a leer. Dice: he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora sabemos que hubo un terremoto tal como lo expresa Mateo 28:2. Quizás el causante de este terremoto fue esa roca de 2 toneladas que al ser arrojada impactó en el suelo con toda la fuerza. Sea lo que fuere que pasó, los guardas romanos quedaron paralizados del miedo. Finalmente, cuando se dieron cuenta lo que había sucedido, huyeron. ¿Estos soldados romanos regresaron a las barracas? No. El versículo 11 nos dice que fueron a ver a las autoridades judías.
Hicieron eso porque ni bien se despertaron se dieron cuenta que la tumba estaba vacía y se encontraban en problemas. Al huir de la escena, quedaron muy comprometidos también. En aquella época, si un soldado se ausentaba de la escena de los acontecimientos, era decapitado. Así que los guardias acudieron a los sacerdotes buscando protección. Le pidieron a estos hombres que hablaran con Pilato y dijeran que algo sobrenatural había sucedido y que ellos jamás se quedaron dormidos. Sin embargo, los sacerdotes dijeron: nosotros nos encargaremos de Pilato, pero queremos que ustedes digan que se quedaron dormidos. Para que estos guardias dijeran que se quedaron dormidos, hacía falta sobornarlos. Si los guardias eran sorprendidos sin sus armas, serían ejecutados. Si los veía un oficial superior, los mataba. Si dejaban sus puestos de vigilancia, se los trataba como desertores y se los mataba. Y si se los encontraba durmiendo, también se los mataba. Estos guardias probablemente pensaron: un momento, ¿quieren que le digamos eso a Pilato? ¿Que nos dormimos? ¿Que los discípulos vinieron mientras dormíamos y se llevaron el cuerpo? Bueno, ¿cuánto están dispuestos a pagar por eso? Yo personalmente creo que estos sacerdotes le dieron suficiente dinero a los guardias para que se jubilen. Si Pilato llegaba a un acuerdo y los protegía, la credibilidad de ellos se esfumaba. La credibilidad de sus hazañas en la guerra se disipaba. Ante los ojos de sus camaradas pasarían a ser como necios. Seguramente los sacerdotes les dieron suficiente dinero como para que pasen a retiro. Así que los soldados romanos huyeron de la escena y recibieron un soborno. Sus vidas estaban en peligro. En cuarto lugar, seguimos adelante y estamos viendo a través de la palabra de Dios por qué el cristianismo iba a florecer.